Muchas gracias, gracias por aceptar mi trabajo libre para el curso de la Sociedad Pelayo Vilar Puig. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, en el cual veremos síntomas otorrinolaringológicos en personal de la salud positivo a COVID-19. Este es un trabajo que realizamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Hospital Civil de Culiacán, por Alejandra Espinosa Valdés, pasante de Servicio Social, Francelia Torres Gerardo, también pasante, y Natalia Cantú Cavazos, residente de tercer año de otorrinolaringología en el Hospital Civil de Culiacán. Pues ya sabemos que la infección por COVID-19 está ocasionada por un virus llamado el SARS-CoV-2. Es un virus RNA monocatenario y pues que tiene una cápsula, una envoltura en la cual están diferentes proteínas que lo protegen precisamente de su material genómico. Este SARS-CoV-2 pues viene de una familia de coronavirus y que tiene un receptor que ha sido fundamental en las investigaciones para ver cómo logra replicarse, que es el de enzima convertidora de angiotensinógeno 2, LK2, el cual facilita que se vaya a los tejidos y que logre precisamente replicarse. Y bueno, nuestra pregunta fue con los trabajadores de la salud. ¿Y por qué ellos? Porque obviamente tienen mayor exposición viral y debido a que no teníamos esta memoria inmunológica a esta infección, estamos también susceptibles como la población general para infectarlos. Y lo único que teníamos para ayudarnos era el equipo de protección personal que se determinó muchas veces si era Tyvek, si no era Tyvek, y si nada más con una bata era necesario, era suficiente, nuestros gogles, cubrebocas, N95, KN95, el gorro, las botas, doble guante, etcétera. Y también pues se empezó a hablar de estos pues máscaras con filtros, tanto completas como parciales, con los gogles para evitar que estuvieran selladas completamente para evitar la incursión del virus en varias rutas, nuestra cavidad oral, nuestra nariz y nuestros ojos. Entonces era muy importante también proteger la cuestión ocular. Y bueno, los trabajadores de la salud, qué síntomas podrían tener, y esas son las cosas que nos planteamos en esta investigación. Podrían estar asintomáticos, podrían tener síntomas típicos como fiebre, odinofagia, tos y disnea, o podían tener desafortunadamente una evolución grave, siendo hospitalizados con neumonía o inclusive defunciones. Nos llamaba la atención esos síntomas nuevos que estaban describiendo en la literatura, también los síntomas de otorrinolaringología, cuáles sean los síntomas atípicos en esta población que desafortunadamente tenía toda esta carga viral, sobre todo en las áreas COVID que estábamos manejando. Y esta encuesta a trabajadores pues, nos daba mucha seguridad porque sabíamos que eran médicos o gente que se versaba, enfermeras en los síntomas, y que nos podían dar respuestas confiables y nos podían explorar diversos órganos y síntomas con esa seguridad de que teníamos de que no se equivocarían al momento de dar sus respuestas. Aquí tenemos un reporte del 22 de febrero del 2021, tenemos parte de la Secretaría de Salud, salió este reporte de personal de la salud que me pareció muy relevante ponerlo aquí. Tenemos 226,581 infectados del personal de la salud. Esto se refiere a dentistas, enfermeras, camilleros, químicos, doctores, obviamente. Y vemos cómo en la Ciudad de México, obviamente, pues es más el acumulado de infectados y va disminuyendo, ciudades más grandes como Jalisco, Nuevo León, y después va disminuyendo conforme hay menos población en los estados, ¿no? Tenemos también que está descrito inclusive las semanas epidemiológicas de cómo se fueron infectando el personal de la salud. Vemos estas curvas que ascienden, después descienden en las diferentes semanas epidemiológicas y vemos desafortunadamente en la semana 1 como 8,600 infectados en la semana del personal de la salud. En este reporte no ponen si efectivamente ese personal estaba activo o estaba en áreas COVID o no, simplemente ponen si era personal de salud, si se infectaba, pero no se ve el mecanismo de transmisión, cómo sucedió, familiar, en área de trabajo, etc. Tenemos también aquí que el 40% de las enfermeras
se infectaron en relación a 30 de los trabajadores de la salud y 26% de los médicos. Entonces se infectan más las enfermeras. Esto es importante tenerlo en cuenta, quizás porque ellas permanecen más tiempo en las áreas COVID o en contacto con los pacientes. Aquí tenemos unas comorbilidades, esto es muy importante, ya lo hemos visto a través del tiempo, porque las comorbilidades pueden dar justo ese problema de progresión fatal o progresión grave del COVID-19. Tenemos que nuestro personal de la salud tiene un problema de obesidad del 15% y esta comorbilidad se va a mantener en muchísimos estudios, hipertensión 10, diabetes, y así va disminuyendo hasta tener pues VIH-Sida, ¿no? Inmunosuprimidos. Vemos desafortunadamente también que las defunciones pues han sido, aunque no son los que más se infectan, las defunciones son mayores en médicos. Vemos aquí 46%. Vemos aquí la curva de letalidad, inclusive la letalidad, como les decía en las diapositivas pasadas, la semana 1, la semana 2, han sido pues fatales en el 2021, con un día pues teniendo 151 defunciones de personal de la salud. Tenemos en total 3.371, cual habla pues de gran tasa de letalidad de esta infección. Sabemos que hay síntomas de vías aéreas superiores. Y al principio, pensando que nada más eran estos síntomas, vimos que tenía síntomas de las vías aéreas inferiores, neumonía, inclusive trombosis, alteraciones sistémicas, inflamatorias, como Kawasaki en los niños, tipo Kawasaki. Y pues nos dimos cuenta que no era una enfermedad común, era una enfermedad que era diferente a todo lo que nos habíamos expuesto. Y yo recuerdo cuando empecé a ver esta alteración del olfato en estos pacientes, me acuerdo que lo vi en una noticia, vi vulgar en el teléfono y desde ahí me remití a la información científica, precisamente hablando de esto, y empezó a verse en la mitad del año pasado y de repente se puso bien establecido que el olfato no solamente era un criterio que nos decía que el paciente tenía COVID, sino que también en algunos estudios estaba relacionado a un buen pronóstico. Por ejemplo, en este estudio que estoy mencionando aquí, mencionan que los pacientes con anosmia y hiposmia tienen menor tasa de letalidad. También se ha visto cómo sucede esta pérdida del olfato y se ha visto que puede ser una inflamación de las mucosas dirigida acá que ocasiona que no entre pues, las moléculas olfatorias al bulbo olfatorio, pero en esta imagen vemos cómo el COVID puede infectar directamente, como dice aquí, que es otra de las teorías, el bulbo olfatorio por su gran neurotropismo que lo hemos visto en múltiples ocasiones. Entonces, esas dos teorías existen, que son las principales de la pérdida del olfato, y es un síntoma muy prevalente y de los más, digamos, comunes en nuestras poblaciones. Y hablando de esto, este es de los pocos trabajos que existen con trabajadores de la salud. Este es un artículo que salió en el Laryngoscope en su parte de Open Access, Investigative Otolaryngology, salió en el 2020 y ellos hablan precisamente de que los trabajadores de la salud tienen 73% de tener problemas olfatorios, 69% de tener alteraciones gustativas, que es muy alto. La verdad, sí es un estudio tanto en Londres como en Padua, era internacional, y era una encuesta, igual como lo hicimos, que les voy a presentar el día de hoy, en el cual ellos vieron el tiempo, estos son los días, y vieron en esta curva de Kaplan-Meier, en la cual vemos que los trabajadores de la salud normales, que no son doctores ni enfermeras, que son camilleros, químicos y demás, tuvieron más posibilidad de recuperación al día 30 más o menos. En cambio, los médicos y las enfermeras casi no se recuperaban, no tenían menos tasa de recuperación, y eso fue estadísticamente significativo, tanto del olfato como del gusto, ¿no? Eso fue algo que se encontró en este estudio como un factor de mal pronóstico nuestra profesión. Otros síntomas también son interesantes, son importantes. La tiroides subaguda también se empezó a publicitar en diferentes artículos, hablando de mujeres jóvenes que tuvieron COVID y a las 2-3 semanas desarrollan datos de tirotoxicosis. Actualmente hice una búsqueda el día de ayer y vimos 23 artículos en PubMed hablando sobre esto nada más, la tirotoxicosis, la tiroides subaguda,
en COVID. No sabemos exactamente el mecanismo, pero estos pacientes pueden desarrollar bocio y datos, pues obviamente sistémicos de presión arterial, taquicardia y demás, precisamente por esta afección en la tiroides, ¿no? Entonces es algo que ya está surgiendo, ya hay mucho más literatura hasta el día de ayer y tenemos que estar buscando esto en nuestros pacientes. Parálisis facial también es algo que ha estado desarrollándose con el paso de los tiempos, con 20 resultados el día de ayer. También algunos relacionados al síndrome de Guillain-Barré, que también se ha visto en el COVID, hablaban de una posible diplegia facial en pacientes con Guillain-Barré. Tenemos también, obviamente, la laberintitis, que lo vamos a ver en otras ponencias el día de hoy, y tenemos hipoacusia súbita y alteraciones orales. Entre los síntomas otorrinolaringológicos en COVID-19, tenemos estudio con 151 pacientes, son pacientes que iban a la consulta externa y determinaban qué síntomas tenían. Tenemos que, aquí vemos síntomas atípicos que podrían ser de nuestra área, como la disfonía en el 5%, talgia 2, tinnitus 1.2, gingivitis 1.2, parálisis de Bell el 0.6%, también hipoacusia súbita muy bajo, pero existe y eso está determinado en las clínicas de otorrinolaringología. Tenemos también este artículo que también es muy interesante, que acaba prácticamente de salir. Este es un artículo del American Journal of Otolaryngology y nos describe, que es de 2021, nos describe 41 pacientes que su síntoma que fue de parálisis facial, les hicieron anticuerpos y el 24% tenía anticuerpos IgM positivo. Entonces hablan de quizá esa parálisis facial era el primer síntoma de una infección de COVID-19. Desequilibrio y acúfeno. En este artículo italiano vemos como el 18% tenía mareo, el 23% tenía acúfeno, y que eso habla de que tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes, inclusive que vengan por otras causas, no descarta COVID-19. Aquí tenemos datos que también son, digamos, atípicos ahorita por lo pronto, pues quizás sean más comunes, que todos sepamos sobre ellos, pero ha habido cada vez más evidencia de alteraciones orales en pacientes con COVID-19. Aquí tenemos, en el mejor de los casos, gingivorragia, estomatitis, placas linguales, parestesia o alteraciones sensitivas linguales. Pero lo que llama la atención es que de 128 pacientes, 72 tenían serostomía, entonces boca seca lo referían, y esto es un síntoma que debemos de tener en cuenta en pacientes infectados. Otitis externa también es un síntoma que estamos viendo, un síntoma y un signo que estamos viendo. No saben por qué puede dar otitis externa. Se cree que el receptor de enzima convertidora en angiotensinógeno tipo 2 puede estar en la piel, lo cual pudiera estar haciendo una reacción a ese nivel o alguna reacción mediada por antígeno anticuerpo. En este estudio vemos un porcentaje en su población de 257 casos, más del 10% con otitis externa, inclusive acompañada de anosmia. Querían que podía haber una relación quizás que en anosmia, otitis externa. Entonces, estamos viendo también esos síntomas cada vez más frecuentes. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de síntomas otorrinolaringológicos en trabajadores de la salud positivos a COVID-19. Esta encuesta empezaba con el hecho de que los trabajadores de la salud tenían que tener PCR positiva, y este estudio se realizó de septiembre a octubre de 2020. Se firmó un consentimiento informado de forma digital, haciéndolo en Google Forms, y se utilizó el paquete estadístico SPSS de IBM. Se utilizó chi cuadrada como método comparativo entre variables categóricas. La encuesta pues, fue de 28 preguntas. Los síntomas generales se preguntaban inicialmente, después olfato, gusto, cavidad oral, alteraciones otológicas y alteraciones en cuello. Esta encuesta se realizó a todo el personal de la salud, como les comentaba, camilleros, químicos, enfermeras, residentes, doctores adscritos.
Y vemos que nuestro resultado pues, fue bastante prometedor porque fueron bastantes encuestados. En algún momento les mandé la encuesta, también ustedes participaron. Les agradezco mucho que hayan llenado esta encuesta. Fueron 209 encuestados en total. Tenemos que mayormente fueron femeninos, 55%. Tenemos una edad de 20 a 30 años a pacientes jóvenes de 53%. También, hablando de la ocupación, mayormente teníamos pues residentes, médicos adscritos y en tercer término, enfermería. De estudiantes de medicina, que son 17%, bueno, eran más pasantes o internos de pregrado. Las principales comorbilidades, como les dije en las diapositivas anteriores, también coinciden con la media nacional. El problema es obesidad en un 23%, inclusive más alto que la media nacional, que eran 15%. Hipertensión, 14%, después rinitis, enfermedad tiroidea de base, 5.7%. Tenemos pacientes, bueno, sujetos de los trabajadores de la salud con 2 más comorbilidades de 12.9 o 3 o más 3.8. Entonces, había bastantes comorbilidades en estos sujetos, ¿no? Los pacientes o sujetos también traían diferentes pruebas, detección de antígenos, detección de anticuerpos IgG, IgM, la TAC pulmonar era positiva en el 92 casos, 44%, y quisimos ver esta relación, ¿no? Dijimos, bueno, si la TAC es positiva, ¿habrá una relación de la TAC positiva con algún síntoma más, ya sea comorbilidades? Y vimos que sí. Las comorbilidades fueron, la gente que tenía comorbilidades tenía más, pues más frecuente una TAC positiva para COVID-19, o sea, neumonía viral, con una estadísticamente significativa. Fiebre también estuvo relacionado al ataque, pérdida del olfato también y disfunción del gusto. Aquí tenemos los síntomas generales, tenemos que van pues, de mayor a menor, mayormente astenia, cefalea, mialgia, fiebre, adinamia, así va disminuyendo, pero también tenemos pues tos seca. Recordamos que la tos seca es característica de esta enfermedad, no la tos productiva, como viene aquí al final, que solamente el 5% tenían tos productiva. Entonces, tos seca es la característica. En este estudio nos llamó la atención que muchos pacientes tenían diarrea, 46%, y el dificultad respiratoria solamente fue el 41%. Vamos a ir viendo cada una de las manifestaciones, en este caso el olfato. 138 pacientes tenían alteraciones olfatorias, ya sea anosmia o hiposmia. Aquí vemos las cifras, 45% anosmia, 21% hiposmia. Y vemos que la mayoría, 72 casos, se resolvía entre 1 a 7 días. Y mayor de un mes en una N de 11. Solamente 11 sujetos no se resolvió el problema. Manifestaciones de cabeza y cuello, también nos interesaba ver lo que habíamos comentado anteriormente, la tiroiditis, el dolor y pesadez facial. Últimamente hablan mucho de los dolores faciales, centrofaciales, frontal. Inclusive hay un artículo que habla de un dolor de la masticación, de los músculos masticatorios. Entonces nos interesaba ver esta parte. Vimos 11% con dolor facial. En la tiroiditis, volviendo a la tiroiditis, fueron 4 casos. La verdad se me hizo bastante alto para nuestra cohorte de 200 y tanto pacientes. Y tenemos también inflamación de los ganglios submandibulares en el 11%. Manifestaciones del gusto, pues obviamente están un poco relacionadas también con alteraciones olfatorias, pero quisimos ver qué estaba pasando en estos pacientes. 122 tenían alteraciones, 33% ageusia, hipogeusia 25%, y vemos también que la mayoría se resolvía de 1 a 7 días, solo pocos, en este caso 5, persistían con las manifestaciones más de un mes. Las manifestaciones de cavidad oral, como les dije, son muy diversas, son cada vez estamos entendiendo qué está pasando con la cavidad oral y el COVID. Es algo sorprendente, no nos lo esperábamos. Yo creo que, imagínense, el 6% tendría somatitis, el 4% glositis, el 3.8% gingivitis, el 2% inclusive gingivorragia, doctores. Ulceraciones orales, 19%, casi 20%, y volvemos a la serostomía, como lo habíamos visto en un artículo de revisión previo, en un 44%. En los síntomas otológicos, vértigo estuvo bastante alto con 11%, otalgia, que también se ha visto mucho en diferentes estudios, 13%. Tuvimos el caso nada más de parálisis facial en un caso, otitis externa, ya lo habíamos comentado por qué sucede, 2.4%, es bastante bajo a comparación de los estudios previos.
hipoacusia 2.9 y tinnitus 8, desequilibrio también 8%. Y en cuanto al tratamiento empleado, pues vemos que generalmente el paracetamol fue lo primero que nos dijeron que habría que dar en pacientes con COVID-19. Tenemos el 90% habían ingerido paracetamol. La citromicina también, acuérdense que este estudio pues realizado el año pasado, mediados finales, pues la mayoría de las personas estaban recibiendo lo que en ese momento creíamos que era lo mejor. La citromicina era lo que se daba, la ivermectina inclusive casi 40% es lo que se prescribía en ese entonces, inclusive en nuestro servicio de urgencias daban ivermectina. Los antivirales también alto, un 40%, también corticoides. Recordemos que se estuvieron usando más para pacientes hospitalizados, anticoagulantes inclusive. La hidroxicloroquina y cloroquina en ese entonces, en el momento del estudio, ya no tenían tanta popularidad. Vemos que solamente el 11% de trabajadores de la salud lo tenían. Había nebulizaciones, había tocilizumab, algo que últimamente está cobrando más fuerza con un 7%. Recordamos que este es más en casos graves con neumonía, dificultad respiratoria, incrementos de necesidad de oxígeno. Inclusive el dióxido de cloro, doctores, lo pusimos como opción y nos lo contestaron el 3.3%, que obviamente está prohibido, está proscrito por la Secretaría de Salud y todos los organismos internacionales. Entonces, en cuanto a la discusión de este estudio, vemos que las comorbilidades, sobre todo la obesidad, es muy común, es de hecho similar a lo encontrado en la literatura. Tenemos que los síntomas generales en nuestra población tuvieron quizá una prevalencia un poco más elevada, quizá por esa conciencia que tiene el trabajador de la salud de cómo se está sintiendo, esta astenia, esta cefalea. La diarrea también fue más alta, vemos un 46% en nuestro estudio contra el 3 al 19 en artículos similares. La disfunción olfatoria y gustativa, sobre todo la olfatoria, fue muy similar, 45%. ¿Se acuerdan que en otro estudio salió más alto, salió el 60 al 70%? Entonces, aunque fue compatible con algunos, el artículo que les presenté previamente, pues era todavía aún más alto. La geusia hipogeusia fue del 58.4, en otros estudios está entre el 38, 45 y inclusive 60%. La cavidad oral fue algo que nos llamó mucho la atención. Vemos que la serostomía es algo que sí está presente en estos pacientes. Úlceras orales hay que tenerlo en cuenta. Recuerden, un paciente que tenga odinofagia, quizá úlceras orales o gingivitis, hay que tenerlo en cuenta para ver si es realmente COVID o no COVID. Tenemos también que cualquier práctica de otorrinolaringología o neurotología, pacientes con vértigo, acúfenos, podrían tener COVID-19 y es algo que tenemos que tener mucho criterio. Quizás tendríamos que pedirle estudios a todos los pacientes con estos síntomas, aunque sea pues la posibilidad muy baja, ¿no? La otitis externa es un síntoma que creo que es el que es más atípico para mí. Encontrar una explicación para la otitis externa también, pues no la hay tan clara. Les comentaba lo de los receptores, les comentaba la respuesta inflamatoria, antígeno, anticuerpo. Bueno, lo veremos más adelante para entender cuál es esto, pero sí se ha visto que la prevalencia en algunos estudios está el 12%, entonces es alta la prevalencia de otitis externa. Parálisis facial, aunque hay pocos casos, ya vieron ahorita artículos representando que el 24% de las parálisis facial que pueden entrar al consultorio puede ser COVID-19 como un síntoma inicial. Tenemos tiroiditis. Yo creo que, insisto en que la tiroiditis en nuestro estudio se me hace bastante alta. Tiroiditis 4 sujetos de una muestra de 209 se me hace muy alto, la verdad. Y pues hay que checar esta tirotoxicosis. He visto también muchas discusiones sobre las palpitaciones y la taquicardia después de COVID-19. Hay gente que habla que es algo normal, que quizás es una desregulación autonómica, que quizás es una alteración cardíaca, pero quizá también puede ser una alteración tiroidea. Hay que tener mucho cuidado con estos síntomas en pacientes con COVID-19. Finalmente, tratando de concluir, pues vemos una mayor prevalencia en síntomas generales, en diarreas, quizá geusia, hipogeusia. Vemos más alteración en vértigo, más otalgia en este estudio, pero vemos muchas cosas también similares. Las comorbilidades, la anosmia, la serostomía, el tinnitus, la hipoacusia. Entonces vemos cosas similares en esta serie y la verdad es que nosotros queríamos saber si los trabajadores de la salud tenían diferentes síntomas a lo relacionado a la población en general. Entonces podemos ver que hay unas cosas que difieren, pero a mí lo que me gusta
particularmente esta encuesta, es que los trabajadores de salud podemos realmente creer en su criterio al momento de darnos los síntomas y darnos su punto de vista en cuanto a lo que realmente sintieron. Y tuvimos menor prevalencia de otitis externa, como les dije, bueno, al menos lo que está publicado hablan del 10 al 12% de otitis externa. Entonces, lo que les puedo decir es que el COVID-19 es una enfermedad emergente, ya lo sabemos, pero realmente no la entendemos todavía. No entendemos qué es lo que está pasando. Tenemos mucho neurotropismo, como la parálisis facial, como el bulbo olfatorio, pero también tenemos afección tiroidea. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo hace una tiroiditis un COVID-19? Eso está por descubrirse. Yo creo que es que seguir haciendo investigaciones sobre esto. También los síntomas orales hay que tenerlos mucho en cuenta. Tenemos aquí que la mitad de la población puede tenerlos y pues la pérdida del olfato y el gusto, aunque es similar, pues y aunque eso ya está establecido, hay muchos otros síntomas que tenemos que investigar en pacientes con COVID-19. Quizá nuestra práctica ya no vuelva a ser la misma de antes, porque vemos que es tan diverso la paleta de diagnósticos que puede tener un paciente con COVID-19 que debemos tener siempre esa sospecha. Yo diría que pacientes con alteraciones tiroideas, parálisis facial, alguna alteración otológica y obviamente alteraciones olfatorias deben de entrar por lo menos anticuerpos o PCR para descartar que esto sea una alteración real de COVID-19. Al menos por lo pronto así es. Ya cuando disminuya la prevalencia de la enfermedad, quizá estemos en un rango más seguro nosotros como interconsultantes o estando en la consulta externa y pues veremos qué sucede. Este estudio creo que nos abre un poco el panorama sobre qué es lo que podemos esperar. Les agradezco mucho la oportunidad de presentar este estudio. Sería todo.